Lo único que no, desde mi óptica, es insustituible son los hinchas, que es distinto al espectador. El hincha es otra cosa. El fútbol es la gente. Nosotros los hinchas de Newell. Hola leprosos y leprosas, estamos en este cuarto episodio ya de lo que hemos denominado Nosotros los hinchas de Newell, esta historia de la hinchada leprosa que venimos reconstruyendo junto con Pablo, junto con todos los compañeros y compañeras de este espacio Identidad Leprosa. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Una de las cosas que a mí me gustaría destacar y que sirve un poco también a modo de resumen de todo lo que fue esa década del 40, que como bien decía Pablo en el capítulo anterior, fue una década absolutamente tumultuosa en todo aspecto, social, institucional, deportivo y que también en lo que tiene que ver con la hinchada, en ese hecho fundamental, ¿no? Hoy decimos el más grande del interior, esto ya se decía en la década del 40, cuando Newell ingresa en ese bloque de clubes grandes, que no era algo simbólico, sino que era un espacio muy concreto, institucional, una especie de espacio de lobby que hacían los clubes grandes de Buenos Aires, que eran los 5 grandes, más Huracán, y que en 1943, en virtud de las recaudaciones que venía generando, de los éxitos deportivos y de la impronta del Club del Parque al ingresar en AFA, es incorporado a este bloque de clubes grandes, ¿no? Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán y Newell, único club del interior considerado grande. Identidad leprosa. Ingresando, Mauro, ya en la década del 50, que es el origen del episodio que nos trata, vemos con esta nueva década, primero que las cosas, lejos de modificarse, se van a ir incrementando, ya sea en materia societaria o en materia de recaudación, como vamos a ver más adelante. Pero en lo que respecta al aliento y a la masividad de su público, y a la historia fundamentalmente de la hinchada, empieza a haber un detalle de algo que veníamos hablando en los episodios anteriores, que es de esta organización, la gente más fanática, más significativa, por decirlo de alguna manera, y las crónicas periodísticas le empiezan a poner un nombre, y el nombre es el nombre de la barra. O sea, hasta ese momento eran esporádicas las crónicas que hablaban de la gente en su conjunto, mostraban fotos del público, de hecho lo hemos nosotros subido a esas fotos a los podcasts que hemos realizado, pero ahora las crónicas ya empiezan a nombrar, especialmente en Newell's, la barra de Newell's. Obviamente, las crónicas de las barras, cuando hablaban de eso, alentaban, digamos, lo positivo, pero también marcaban lo que era para la época las cuestiones negativas que tenían que ver con la violencia, con los actos de incultura que les llamaban por ese entonces, pero bueno. Por el momento eran barras, no barras bravas, que eso ya va a ser más de los años 60 y 70. Pero claro, pero ya le ponían el mote de barra. Tenemos una primer crónica muy importante, máxime, por el rival que enfrentaba a Newell's, que es del mismo año 50, es del 13 de octubre de 1950, una crónica del diario La Tribuna, que si querés, Mauro, podés leerla y que nos refleja de cuerpo entero los que eran nuestros ancestros y los que somos hoy, ¿no? Esto es una cita textual, no hay ninguna coma, ningún punto agregado ni quitado. La barra de Newell fue superior, clásico jugado en Arroyito. Tienen muchos motivos los centralistas para estar decepcionados en el fútbol, pero no tendrían que haber llegado al extremo de ayer en que brindaron muy poco aliento a su equipo en el transcurso del clásico. Todo lo contrario, lo que hicieron los parciales nivelistas, ubicados en el sector de la tribuna que da sobre el río Paraná, quienes además de llevar la enseña rojinegra, hicieron llegar continuamente voces alentadoras a los integrantes del cuadro. En el match efectuado en las tribunas, los de Newell, sin lugar a dudas, fueron ampliamente superiores. Bueno, nada que agregar, digamos. Muchos se podrán asombrar porque el relato que ha prevalecido es otro, el relato setentista, como decíamos, de los 70 en adelante. Vos cuando hablás con gente más vieja, gente que ya te peina canas, te cuentan esta historia, pero digamos, de los 70 en adelante se ha ido instalando en el sentido común que las cosas eran diferentes, pero después cuando vos te contrastás con la realidad, con los relatos, con las crónicas de los partidos de ese momento, te das cuenta que hay un relato construido que, como decíamos hace un rato, o como decíamos en el podcast anteriores,
La mentira tiene patas cortas y cabeza de parlante. Exactamente. Y fabricado, nosotros somos de la idea de que todo esto ha sido fabricado por intereses fundamentalmente, los cuales nadie se tiene que poner colorado. Lo que sí estamos nosotros para desmitificar todas estas cuestiones. Nosotros, como cualquier leproso que así lo quiera hacer. En ese sentido, Mauro, vos fíjate que la misma crónica habla de sus banderas. Nosotros ya veníamos adelantando en la década del 40 la formación de la agrupación Rosario Rojinegra, que empieza como una agrupación de hinchas que después termina jugando políticamente. Vamos a ir mostrando imágenes, porque hay muchas imágenes de los trapos de Newell, de la Rosario Rojinegro de visitante. En todas las canchas argentinas, la bandera de Rosario Rojinegra estaba presente, una bandera imponente para la época de 50 metros de largo. Identidad leprosa. Se da una particularidad también, Mauro, en esta década. Esto va más allá de la cuestión popular, pero tiene que ver con la cuestión popular, que es el acto electoral que se vivió en el año 53. Sí. Yo creo que este acto electoral tiene que estar traspasado a cada leproso y leprosa que va hoy a una asamblea, que le den un folleto de lo que fue el acto electoral del 53, porque la verdad que con la efusión que se vivió ese acto electoral... Los medios de prensa lo comparan con las elecciones a nivel nacional, digamos, de los partidos políticos a nivel nacional. Exactamente. Y a tal punto fue tan importante, Mauro, con lo que implicaba, porque no era un acto electoral propiamente dicho de ir y meterle el voto en la urna. Estaban las asambleas previas. Sí, había mucha agitación política en ese momento. Muchísimas, las asambleas que no terminaban, fallecidos lamentablemente en esa fusión. Hay una persona fallecida en una de las asambleas que murió de un paro cardíaco. Sí. Imagínense la fusión con las cuales se daban las asambleas. Se da una particularidad también donde Newell está a la vanguardia nuevamente en cuestiones populares en la ciudad de Rosario, y es que las mujeres pueden votar por primera vez. El primer club que acepta en sus padrones electorales la presencia de mujeres. Esto es producto también de todo un clima de época, decíamos en el podcast anterior, la irrupción del peronismo, las nuevas formas de socialización y de construcción política que se dan en el país, la organización de las barras también tiene que ver con la organización de los sindicatos y también tiene que ver con que los padrones de socio, ¿qué pasaba con los padrones de socio? Bueno, si bien como dijimos, Mauro, hasta hoy, Newell tenía una exposición mucho mayor en cuanto a la cantidad de socios que el otro rival que es de la ciudad que le sigue allá lejos en la distancia. En la década peronista, esto tengo la legitimidad de haberlo investigado para mi libro, ¿no? En la década peronista, esa diferencia de masa societaria y en cuanto a los padrones societarios, se profundizó enormemente. Estamos hablando de un momento que incluso, obviamente, más allá de las simpatías políticas que pueda tener cada uno, es innegable que durante ese interregno del peronismo, la clase trabajadora tuvo más plata en el bolsillo. Hubo una ascendencia de la clase. Exactamente. El trabajador, el que tenía un trabajo, tenía acceso al consumo. Y cuando tenía una moneda de bolsillo, ¿qué hacía? Iba y pagaba la cuota la cuota de su club. Pero pagaba de uno. Y cuando pagaba la cuota de su club, Newell creció exponencialmente sus socios y el otro club, el Club de Arroyito, quedó planchado. Totalmente. O sea, creo que en los 10 años peronistas, creo que fueron 500 socios alrededor. Vamos a buscar bien los datos y los vamos a subir junto con las imágenes, porque los datos están. No estamos hablando por hablar, los datos están. Hay un planchamiento total del padrón de socios en el Club de Zona Norte, mientras que Newell comienza a crecer exponencialmente. Eso tiene que ver, reiteramos siempre, con el arraigambre popular que siempre tuvo el club y que lamentablemente quiso ser menoscabado. Y en esta situación, sin entrar en cuestiones políticas, porque no es nuestra intención, de hecho, nos encanta hablar de esto y seguramente será materia de otro podcast en cuanto hablemos de cuestiones de política y fútbol, que también da mucho para hablar, nuestra gloriosa institución vinculada a todos los partidos políticos. Como decíamos en podcast anteriores también, el Newell es como un corte transversal de la sociedad, ¿no? Bueno, no quiero adelantarme a lo que decís, Mauro, porque hay una cita de la década siguiente que expresa y hace una crónica de Newell justamente manifestando esto que estás diciendo vos, pero con referencia al peronismo. El peronismo significó en esa década, reiteramos, es descriptivo, no es valorativo, más allá de la ideología que tenga cada uno, una cuestión, una vez que cae el peronismo, una cuestión de resistencia. O sea, la rebeldía se manifestaba en las canchas y de mucha represión. De manera que, exactamente, porque era la resistencia a la represión que se brindaba, porque recordemos que estaba prohibido
hablar de Perón, llevar una insignia de Perón. Para los más jóvenes, había un decreto concreto, esto no es que era algo abstracto, había un decreto concretamente que impedía nombrar a Perón, a Eva Perón, a los signos del justicialismo, cantar la marchita. Ergo, quien lo hacía, más allá Iba de preso. su ideología, Sí, era una cuestión rebelde porque iba preso. Mientras los hinchas de Newell, al decir de Miguel Monte, un recordado leproso y militante peronista, que estuvo inclusive en algún acto de rebeldía tomando el batallón en Rosario, famoso ese hecho, cantaban la marcha peronista e ingresaban, por ejemplo, a los estadios, como fue el caso del viaje a Buenos Aires, y donde la 12 se le pliega a la hinchada de Newell cantando la marcha peronista, la dirigencia del otro club de Arroyito mandaba una carta. ¿Quién era el presidente en ese momento? Flame, histórico. Pero vinculado a los sectores más acomodados de la sociedad, ¿no? El apellido. Claro. Estamos hablando de la década del 50 y todavía no se habían podido despojar del apellido británico. Exactamente. Mientras de un lado popular de Rosario se tenía actos de rebeldía en ese sentido, del otro lado, y frente a la dictadura que tiró abajo un gobierno democrático, porque se guste o no, se había tirado abajo un gobierno democrático, el presidente de la institución de Arroyito le manda una carta a la revolución fusiladora, digo yo, más allá de que algunos lo llamen libertadora, diciendo entre otras cosas: y el mejor reconocimiento y respeto y lealtad a las autoridades de la revolución, ya que el mismo procede de quienes lucharon tan heroicamente para destruir la tiranía. Diario Rosario, año 1956. Esto es de una línea política interna del Club de Arroyito que duró muchísimo tiempo. Recién el vínculo del Club de Arroyito con estos sectores más del peronismo, más del sindicalismo, de lo popular, llega después en los años 60, muchísimo tiempo después de que Perón es derrocado. Es decir, y en Newell ya existía ese caldo de cultivo interno en el club. En Newell existía eso como existían tantas otras En muchísimas, sí. Absolutamente. Recordemos a Claudio Newell, intendente por el radicalismo, que en su momento era el Partido Popular. Bueno, hemos mencionado a Lisandro de la Torre, Bordavere, caudillos populares. Pomponio, que estaba vinculado, gran presidente de Newell, vinculado al Partido Demócrata Progresista. Bueno, siempre vinculado a las cuestiones populares de la ciudad. Nunca del lado de la gorra, de la oligarquía, diríamos en la calle. Pero bueno, siguiendo con este relato, también vemos un hecho que marca también un episodio a finales de la década del 50, que abre la puerta, Mauro, ya a una cuestión mucho más violenta, que se va a ingresar en las barras, pero que Newell, en esto lamentablemente, también estuvo a la vanguardia. Y también fue pionero, También fue pionero. Ya habíamos hablado en la década del 20, lamentablemente, que Newell había sido el club que estaba vinculado a una riña donde había... Muere el primer hincha por un hecho de violencia. Exactamente. Bueno. Pero había sido un hecho más aislado. Aislado. Esto ya tiene que ver con lo que vamos a contar ahora, con un hecho ya organizativo. En el año 59, Newell hace, pese a que en el 60 se va a la B por única vez, en el 59 Newell hace una buena campaña futbolística, venía jugando muy bien, hasta que en un partido con Huracán, en ese encuentro, la gente nota que el árbitro lo estaba perjudicando. Aurelio Bossolino era el árbitro, que ya venía con mediocres antecedentes. Y se arma una hecatombe de tamaño tal que el partido tiene que ser suspendido porque, entre otras cosas, a un jugador lo tienen que sacar en camilla de un botellazo en la cabeza que le habían pegado a un jugador de Huracán. Cuando el árbitro suspende el partido, la gente se empieza a ingresar al terreno de juego, muy habitual en la gente de Newell, digamos, lo había hecho con Costa, lo había hecho con River, lo había hecho con Boca, con Independiente. En el 59 lo vuelve a hacer. Las crónicas empiezan a hablar ya de lo que veníamos hablando, de qué se cantaba en la cancha. Si bien en la crónica de ese día no hablan de que se cantaba canciones con tinte político, pero hablaban de cantos que nada tenían que ver con lo deportivo, o sea que estamos vinculando lo que veníamos hablando recientemente. Pensemos que en la prensa tampoco se podía mencionar nada. Exactamente, la prensa no se podía decir, no se podía nombrar la palabra peronismo. Se produce ese hecho, pero lo anecdótico no es el hecho que se suspende por la vehemencia de la barra, que ya, otra situación que quiero mencionar, ya se empieza a ubicar detrás del Arco del Palomar como barra calificada, por decirlo así lo manifestaba la... Decíamos la otra vez también que en general, hasta su última remodelación, el Estadio Newell no fue amigable en su geografía para la instalación de la barra. Es como que la tribuna oficial estaba la platea, que hoy es la tribuna Vieja Amelia, pero después como que
no había un lugar específico. Entonces la barra por ahí iba fluctuando de un lado al otro. En esta época, concretamente, estaba detrás del Arco del Palomar. Detrás del Arco del Palomar, para los que son jóvenes como nosotros, pero fueron adolescentes en los 80, 90, donde se ubicaba esa histórica barra, bueno, ya en la década del 50 se empieza a ubicar ahí, empiezan a ser los más caracterizados hinchas, y acá cuando ingresan a la cancha suspenden el partido, balas de goma, gases lacrimógeno, se calma la situación, los jugadores... Pero se meten al vestuario también. Los hinchas quieren meterse al vestuario, algunos se meten, lo sacan, algunos se llevan detenidos, lo sacan, se calma la situación. Imagínense un partido que termina a las 5 de la tarde y que los jugadores de Huracán y los hinchas de Huracán recién se pudieron ir a la 1:30 de la mañana. ¿Terminó ahí la situación? No. ¿Por qué? Porque esta organización le realiza una emboscada, así está descrito, en la calle Pellegrini y Callao. Ni la policía se lo esperaba, pasan los hinchas y los jugadores de Huracán, y lo anecdótico de esta situación es que en la emboscada, que lo esperan, empiezan a existir las armas de fuego, ya que esta barra de Newell... Un hecho muy novedoso. Muy novedoso para la época, aparte grave, ¿no es cierto? Sí, sí. De este lugar... Premonitorio de situaciones muy trágicas que se van a dar en las décadas siguientes, ¿no? Mucho más violentas, situaciones que obviamente no avalamos y que estamos totalmente en contra. Pero es importante mencionarlas y analizarlas justamente para ir entendiendo cómo se va construyendo todo este fenómeno. Exactamente. Ahí tenemos, no podemos decir que era ni jefe ni nada, porque volvemos a hablar no hay que ver las barras en perspectiva, pero tenemos un hincha caracterizado que fue detenido, un hincha de 20 años, que es Omar Jorge Jaén. El Turco Jaén, a finales de los 50, en este hecho, cae detenido en ese hecho con la hinchada de Huracán. Una turba de 500 hinchas, mencionan las crónicas, ¿no? Que ataca a piedrazo y tiro a la delegación quemera, hiriendo de bala a un dirigente y ocasionando, bueno, muchísimos destrozos. Ustedes van a ver, mientras nosotros estamos describiendo las situaciones, los recortes de diario de este hecho, donde fueron portadas, porque volvemos a decir, Newell nuevamente era portada de los diarios por la vehemencia de sus hinchas. Esos hinchas que muchas veces, Mauro, nos han querido dejar como los caballeros del parque. Identidad leprosa. Un poco para terminar con esta década del 50, también es importante hablar ya de la internacionalización de la hinchada de Newell, porque cuando Newell hace su segunda gira europea, recordemos que la más famosa fue la primera, del 49-50, en la segunda gira europea ya se menciona de que la delegación es acompañada por un pequeño grupo de hinchas. Lo cual totalmente... Atípico. Hoy en día uno sabe que cualquier hinchada que viaja al exterior, allá hay una serie de asientos para la barra, ya está como institucionalizado eso, ¿no? Lamentablemente, pues es todo dinero que sale de la arca del club. Pero en este caso era totalmente novedoso de que fueron un pequeño grupo de apoyo o de aliento para esos jugadores que iban a realizar una gira amistosa. Mauro, recordemos para los oyentes que mientras Newell ya llevaba su segunda gira, había otros equipos que no habían llegado a San Lorenzo, ¿no? Acá Capitán Bermúdez no habían... No, por eso. Ya si nos metemos en lo que es el terreno deportivo institucional, que va a ser también tema de otros podcasts y otras investigaciones, la distancia es abismal. Es abismal. De hecho, esa misma segunda gira se había hecho una opereta mediática de que los que iban a viajar iban a ser otros equipos a Europa y terminó viajando Newell nuevamente. Pero cuando se hace la descripción de la gente que viajaba, esto es muy anecdótico, con las crónicas periodísticas, inclusive en la memoria y balance de la institución, van a viajar 22 jugadores, un ejemplo estoy poniendo, 22 jugadores, 10 directivos, 4 delegados y 11 hinchas. 11 hinchas. 11 hinchas donde llevaban su bandera a todos lados donde Newell jugaba. Diferenciada de la delegación de lo que es dirigente, allegado, etc. ¿no? Era la hinchada. Era la hinchada donde iban porque se consideraba que en ningún lado donde Newell juegue iba a jugar solo.